Vamos a ver el problema número 2 de la guía 10. Dice, una onda electromagnética senoidal de frecuencia 20 MHz viaja en el vacío en la dirección X, como muestra la figura. En un punto y en un instante, el campo eléctrico tiene un valor máximo de 750 Newton sobre Coulomb y está dirigido a lo largo del eje Y. Nos pide determinar la longitud y el periodo de la onda, calcúlese la magnitud y dirección del campo magnético B, escríbanse las expresiones para las componentes del campo eléctrico y magnético de la onda plana en términos de las variaciones del tiempo y el espacio. Tenemos la figura donde podemos ver que el campo eléctrico oscila en el eje Y, según lo que nos dice, y se propaga la onda en el eje X. Vamos con lo primero que nos pide, la longitud de la onda. Longitud de la onda, velocidad de propagación de la onda dividido la frecuencia. En este caso dice que esta onda viaja en el vacío. Es importante saber la velocidad. Si nos dice vacío, ya sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la octava metros por segundo. Dividido la frecuencia que nos da de dato, que es de 20 MHz. Acuérdense, mega, 1 por 10 a la sexta. Haciendo el cálculo, la longitud de onda nos da de 15 metros. Después el periodo, 1 sobre la frecuencia, lo que nos va a dar un resultado de 5 por 10 a la menos 8 segundos. Después nos pide que calculemos la magnitud y la dirección del campo magnético. Recordando, el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico debido a la velocidad de la luz, o la velocidad, en este caso, de propagación de la onda, 750 Newton Coulomb, dividido el 3 por 10 a la octava. Lo que nos va a dar un campo máximo de la amplitud de 2,5 por 10 a la menos 6 Tesla. ¿Cómo determinamos, aunque el gráfico nos da el sentido del campo magnético? Tenemos dos expresiones que podemos utilizar. Una es que el campo magnético es 1 sobre omega, vector de onda vectorial E. El vector de onda, si se recuerda, tiene el sentido de propagación de la onda. Y ese valor de K es justamente, el K vector es el número de onda, en este caso versor I, donde el número de onda, el valor del número de onda es 2pi sobre la longitud de la onda. Esa es una expresión que podemos utilizar para conocer la dirección del campo magnético, y la otra es que el vector de Poynting, que también tiene el sentido de la dirección en la que se propaga la onda, en este caso el problema nos decía que se propagaba en X, con la expresión de que ese vector de Poynting es 1 sobre mu sub 0 E vectorial B. Con cualquiera de los dos productos vectoriales podemos determinar el que nos falte. Nosotros por un lado teníamos el campo eléctrico que dice que oscila en Y. Se propaga la onda en X, o sea que el vector de onda o el vector de Poynting va a estar en la dirección del eje X. Haciendo regla de la mano derecha, podemos usar cualquiera de los dos productos vectoriales. Para determinar, en este caso, como el campo magnético, podemos hacer K vectorial E, lo que nos va a dar un campo magnético en la dirección Z positiva, en ese sentido. Nos dice que escribamos las expresiones del campo eléctrico y magnético de la onda plana en términos de la variación del espacio y el tiempo. Yo le agregaría acá el vector de Poynting también para que quede completo el ejercicio. ¿Cuáles son las expresiones que ustedes tienen en su hoja de fórmulas? Para el campo eléctrico, en función del espacio y el tiempo, dice E sub 0 coseno de K, vector de onda o número de onda,
X, dirección de propagación de la onda, menos omega, frecuencia angular, por el tiempo, versor, dice. Bien, siempre que la onda se propague en X, este término va a ser X. Pero si la onda se propaga en Y, este término tiene que ser Y. Y por ende acá va a ser Y. ¿Se entiende? Versor, tenemos que escribir el versor que corresponda para el ejercicio. En este caso sería J, ¿no? La expresión del campo magnético es muy similar. Y la del vector de Poynting también, ¿sí? Donde tenemos, si la onda se propaga en X, los tres vectores van a ser de xt, de xt, de xt. Las expresiones dentro de las funciones trigonométricas son las mismas, iguales en las tres. Lo que va a cambiar va a ser la amplitud, a esto a veces le llamamos S0 también, y el versor. Los tres van a estar en tres versores diferentes. Precaución, el vector de Poynting es coseno cuadrado. Cuidado con esos errores. Entonces, ¿qué necesitamos saber para escribir esta expresión? El B0 ya calculamos, el E0 ya calculamos. Necesitamos calcular el número de onda y la frecuencia angular. Número de onda, 2pi sobre longitud de onda, lo que nos da 0,419, 1 sobre metro. Y la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, o 2pi sobre periodo, nos da 1,256 por 10 a la 10, 1 sobre segundo. 1 sobre metro, 1 sobre segundo, ¿no? 1 sobre metro, 1 sobre segundo. ¿Por qué? Cuando yo hago esta expresión, K por X. X va a estar expresado en unidad de longitud. K tiene 1 sobre longitud. Esto queda dimensional. Menos omega es 1 sobre tiempo. Por el tiempo. Siempre lo que hay dentro de una función trigonométrica tiene que ser adimensional. Queda un número adimensional. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿En qué posición? El X sería en qué posición quiero saber el valor del campo eléctrico magnético. Y después depende en qué tiempo. Al segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos. Por eso la onda electromagnética depende de la posición donde quiera saber yo y del tiempo en el que quiera saber. Habiendo calculado esto, podemos pasar a escribir las expresiones. Campo eléctrico de xt, la amplitud estábamos en 750. Según lo que dijimos, valor de K, valor de omega. ¿En qué sentido está E? J positivo. Va al versor con el signo que corresponda. Campo magnético, misma presión, cambia el valor de B0. Lo que va adentro, idéntico. ¿En qué dirección no había quedado el campo magnético? En K positivo. Vector de Poynting, si hacemos el cálculo, nos queda 1492. Coseno, la misma expresión, ¿sí?